Buenas tardes, muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, pido disculpas por el retraso en comparecer. La protección de nuestro patrimonio natural debería ser y es una prioridad para el Gobierno regional, pero esta puede convertirse en un problema si no se trata con el necesario equilibrio. En un problema que podría darse si se da una sobreprotección ambiental, que es lo que sufrimos ahora en Extremadura. Perdón. En la región, según los datos de la propia Junta, aproximadamente el 26% de la superficie de Extremadura es zona cepa, es decir, zona de especial protección de aves. Si además le sumamos la zona LIC y la zona EMP, suman 1.276.000 hectáreas, más del 30% de la superficie de la región. Y esto es un dato que me gustaría que nos quedáramos con él. 30% de la superficie de la región de Extremadura está protegida bajo alguna de estas siglas. La Red Natura de Extremadura se hizo sin consenso. No se consultó a los agricultores y a los ganaderos, principales afectados, obviamente. Los únicos informes científicos que se tuvieron en cuenta fueron los que aportaban los grupos ecologistas, beneficiados de todo ello. Y el rigor científico que aportaron está tan en entredicho que la propia administración socialista que la impulsó, la ha tenido que modificar posteriormente. La Red Natura de Extremadura es la que más hectáreas aporta por habitante a la Red Natura 2000 de toda España. Este es otro dato que me gustaría que tuvieran. Primero, como les he dicho, el 30% de la extensión de la región está protegida, y el segundo es que la Red Natura de Extremadura es la que más hectáreas aporta a la Red Natura de toda la nación. Cada extremeño, aporta 1,4 hectáreas por habitante, mientras un vasco, por ejemplo, aporta 0,006, es decir, 200 veces menos. Y todo ello sin que reporte a las zonas donde está implantada, en este caso a Extremadura, un beneficio económico, laboral o de fijación de población claro y que podamos medir. Solo el municipio de Cáceres, por poner un ejemplo, que es un caso paradigmático, con 118.000 hectáreas protegidas, supera la zona cepa de 5 comunidades autónomas, solo el municipio de Cáceres. Pero, por ejemplo, en la gestión de la zona cepa de los llanos de Cáceres y de la Sierra de Fuentes es tan deficiente que, según los datos de los censos ornitológicos, la butarda ha descendido a la mitad en las últimas décadas, encontrándose amenazada de supervivencia. Además, debemos tener en cuenta que las consecuencias económicas de la declaración de la zona cepa y la gestión de las mismas lleva a situaciones tan paradigmáticas y que además conocen ustedes porque ha estado en boga hace no mucho, donde los agricultores con explotaciones en la zona protegida no pueden cambiar de cultivo a pesar de las limitaciones sufridas por la falta de agua. Tenemos, ese es nuestro criterio, un exceso de protección que nos está limitando claramente el desarrollo. Lo vemos, por ejemplo, con los embalses que están protegidos, que no son humedales naturales, evidentemente, y que están parando por esa protección iniciativas turísticas que, además, en estos embalses es un elemento de diferenciación que tiene Extremadura con respecto a otras zonas de España o al resto de España. Además, hay un total de 23 municipios extremeños que tienen más del 90% de su territorio protegido. 23 municipios extremeños y 43 superan el 70% de su territorio protegido. Esta excesiva protección ha coartado posibilidades de desarrollo y crecimiento en esas localidades de manera clara. Y, para remate, cargos del anterior Gobierno regional, del Gobierno
socialista como el director general de Sostenibilidad, exdirector general de Sostenibilidad, reconocieron que, en su momento, las actuaciones para implantar la zona cepa no se hicieron con el rigor que se debía. Eso lo ha dicho el señor exdirector general, no yo. Y además dijo que se hicieron delimitando la zona sin estudios concluyentes que lo avalasen. La posterior ley, aprobada por el Gobierno socialista de Extremadura, con el voto en contra, hay que decirlo, es verdad, de la oposición, que fue además esa ley tramitada de urgencia y de forma extraordinaria y que declara 55 espacios de forma expresa como zona cepa, es una ley que vulnera, a nuestro juicio, directivas europeas, la Constitución y sentencias firmes del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. En Vox creemos que todo lo relacionado con las zonas protegidas debe estar consensuado con las organizaciones agrarias, que no se les ha escuchado para nada, con las organizaciones ecologistas, a estas sí les han escuchado, con los ayuntamientos, que tampoco se les ha escuchado, y con las personas que habitan o que tienen propiedades en estas zonas, que tampoco se les ha escuchado. Nosotros creemos que debemos encontrar un equilibrio entre la sostenibilidad medioambiental y el tan necesario desarrollo económico de Extremadura. Se trata de proteger lo necesario, pero solo y exclusivamente lo necesario, porque debemos mejorar económicamente y debemos impedir que se cercene el potencial que tiene la región. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Fernández. Turno de fijación de posiciones de los grupos parlamentarios. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura.